Bien, ahora estamos con Beggy Snyder, presidente de Indra Perú, director de la Escuela de Negocios del MBA de la Universidad del Pacífico. Ben, buenas noches, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, David. Bueno, Ben es columnista frecuente de Diario del Comercio y ha escrito ya varios libros vinculados al ámbito empresarial. Recientemente ha escrito uno vinculado más a cómo la crisis, cómo las gerencias, las empresas tienen que mirar, tienen que afrontar, digamos, este nuevo escenario post-crisis internacional que comenzó el 2008 y como vemos estamos en el 2013, han pasado 5 años y seguimos sintiendo los rezagos de esta crisis. El libro se llama Post-crisis, la empresa y la gerencia. Gracias por estar acá nuevamente. En el libro hay varios temas que van desde el tema de la gerencia misma en términos de la gestión de los recursos humanos, el talento, el tema del planeamiento, hasta temas de los valores, que ha sido un tema central de discusión en el tema de la crisis, porque en el fondo hay un tema de valores de los ejecutivos que manejaron todo este crecimiento desproporcionado, desmesurado del financiamiento para las hipotecas. Plantéanos tú primero un resumen del por qué planteas este libro como reto para las empresas y luego entramos a los detalles. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Justamente la crisis denota lo que tú, revela lo que tú indicas, ¿no? Ha habido una crisis de valores que deformó el concepto de la empresa, ¿no? Que cuando se gerencia profesionalmente tiene una misión muy noble. Si vemos lo que han pasado las últimas 2 décadas, ¿no? La revista Economist da cuenta en el número anterior que 1.000 millones de personas abandonaron la condición de pobre en los últimos 20 años. De ellos 75 más o menos millones en América Latina y en el caso del Perú en los últimos 8 años 7,5 millones, casi el 25%, ¿no? de la población. Entonces, ese es un tema que refleja que aquellas economías que apostaron por políticas pro mercado, por tratado de libre comercio, por manejar la economía en forma responsable, como es el caso del Perú, ¿no? Se han beneficiado del accionar empresarial, es decir, el ciclo virtuoso que es la inversión, la generación de puestos de trabajo, productividad, innovación y por ende bienestar de la sociedad. Sin embargo, lo que vimos en la crisis que detonó en el 2008, por eso que el libro lo hemos puesto de una época de cambios, ¿no? A un cambio de época, para marcar un antes y un después. No solamente se vieron prácticas poco éticas, justamente en la década donde más se habló de responsabilidad social empresarial, coincidentemente, ¿no? Sino que por el tema de la globalización, la potencia de la crisis se elevó a la N. Bien has indicado que han pasado 5 años y así como fue difícil predecir la crisis, también ha sido y será difícil entender su desenlace, ¿no? Vemos cómo efectivamente empiezan ahora a querer retirar parte de la inmensa masa monetaria, ¿no? Solamente entre septiembre y noviembre del 2008 Estados Unidos inyectó 900.000 millones de dólares para poder rescatar a empresas que eran muy grandes para caer, ¿no? Para evitar la caída. Has hablado del tema del círculo virtuoso, pero también mencionas que que las empresas pueden ser impulsoras de un círculo virtuoso, que es el que he mencionado, y que también pueden ser impulsoras de un círculo vicioso, con actitudes de corto plazo, que fue exactamente lo que pasó en la banca de inversión estadounidense, bueno, también en España, por ejemplo, donde se crearon todos estos mecanismos que era evidente para algunos que iba a explotar en algún momento. Hubo gente que se llenó, que se ha hecho millonaria, multimillonaria, y el mundo entra en una crisis. Cuando uno revisa las crisis en la historia mundial, uno se encuentra con lo mismo, con estas burbujas que son aprovechadas por unos pocos. De pronto hay un grupo de gente que al final trata de sumarse y de pronto viene la caída que afecta a mucho más gente. Así como has mencionado las cualidades del modelo económico, del libre mercado, que comparto más plenamente, ¿no crees que también hay un poco de falta de conciencia respecto a sus limitaciones? Es decir, el ser humano finalmente es un animal que ha ido evolucionando, tiene ego, tiene ambiciones, y eso puede generar ese círculo vicioso
que mencionas, justamente que está relacionado con otro punto del libro, que es el tema de la regulación, de la importancia de la regulación del Estado. Así es. Justamente lo que plantea el libro es que este campanazo, ¿no?, esta alerta que se ha dado en el 2008 no debe volver a repetirse. Y tiene que haber conciencia al respecto, y la conciencia se tiene que dar básicamente en 4 niveles. El primero, las escuelas de negocios, ¿no?, donde tiene una participación directa, ¿no? Hay un artículo muy interesante del profesor Joel Podolnik, que es un catedrático muy importante en Harvard y en Stanford, y hace una autocrítica y dice: la responsabilidad empieza y termina en las escuelas de negocios, ¿no? Por suerte, ese no es el caso que tenemos en el Perú, por lo menos el que yo sigo de cerca, en la Universidad del Pacífico, ¿no?, donde los cursos de ética, liderazgo, compromisos están muy sólidos desde hace tiempo, no recientemente, ¿no? Pero se han hecho correcciones importantes en universidades, por ejemplo en Estados Unidos y en Europa al respecto. Este es un primer gran tema. El segundo tema es el consumidor. El consumidor en la era actual, ¿no?, en la era de post-crisis, como le llamo, es una persona mucho más informada, y las redes sociales los han potenciado fuertemente. Entonces, así como el consumidor ha sufrido los estragos de esta crisis, que duda cabe los jóvenes desempleados en Europa, por ejemplo, ¿no es cierto?, o aquellos que protestan en el movimiento de Ocupemos Wall Street, tienen alguna razón, obviamente, para estar indignados. Entonces, ellos también ejercerán, ¿no es cierto?, influencia en decidir qué producto o servicio consumo, no solamente por su precio o calidad, sino por la historia de quién está detrás de esa producción, ¿no? Esa es una segunda pata muy importante. La tercera, como tú mencionaste, son las instituciones, ¿no es cierto?, las que tienen la responsabilidad de velar, de supervisar ciertas actividades, ¿no es cierto?, las que correspondan. Yo estoy seguro que si la equivalente a la superintendencia, digamos, de bancos en Estados Unidos hubiese hecho su labor, ¿no es cierto?, si los agentes económicos como los bancos hubiesen asignado el crédito según el riesgo y no otras razones, o las agencias que miden el riesgo no estuviesen de alguna manera siendo juez y parte, porque al final quien les paga por sus servicios es quien solicita la medición. Y también, por supuesto, un comportamiento irresponsable del consumidor, que se endeudó sin reconocer que luego tenía que pagar las cuentas, ¿no? Entonces, los entes reguladores sería la cuarta, y la cuarta pata de esta mesa es obviamente los empresarios mismos, porque conocedores del círculo virtuoso que son capaces de generar, y te he mencionado el abandono de la pobreza, pero hay un dato más interesante aún, que es la consolidación de la clase media en los mercados emergentes. Ya se habla que en el Perú casi el 70% de la población ese dato ha sido como criticado bastante, pero ¿no? Digamos, ha crecido. Pero hay una consolidación importante. Sí. Pero yo te voy a dar un dato que sale del McKinsey Institute, ¿no? En los últimos 20 años, los consumidores en mercados emergentes se han duplicado, llegando a la suma de 2.400 millones de personas. Estiman que al año 2025 la cifra se va a volver a duplicar. Hoy representan los consumidores de mercados emergentes casi 1/3 del consumo mundial. Para el 2025 superará el 50%. La recuperación del mundo dependerá del consumo en estas nuevas clases medias que se consolidan no solamente en la China, ¿no es cierto?, y en la India, sino en todos los mercados emergentes. Ese es un dato que es muy importante, y es consecuencia del accionar de que esos gobiernos, que son los ganadores, que han apostado por las políticas sensatas, en comunión con los empresarios, grandes, medianos y pequeños. Un dato objetivo es que el 90% del empleo urbano en el Perú es dado por las pymes, ¿no? Y por lo tanto te hacen una contribución muy importante, ¿no? De las 4 patas que has mencionado, todas tienen una función importante, ¿no? Ahora, cuando uno mira lo que está pasando en Estados Unidos, o lo que ha terminado pasando respecto a las responsabilidades que han sido asumidas por aquellos que generaron la crisis, parte del reclamo de los indignados es: las consecuencias las está pagando la población, mientras aquellos banqueros que lideraron este proceso y se llenaron los bolsillos de plata están de lo más felices, nadie los ha tocado. Uno puede ver documentales sobre comisiones investigadoras en el Congreso
donde se leen informes de bancos de inversión donde sabían lo que estaban haciendo, sabían perfectamente, y finalmente ninguno de ellos ha sido enjuiciado, metido a la cárcel, etcétera. Uno debería esperar en general que sean los ciudadanos los que se conviertan en el principal supervisor de que algo como lo que ha pasado no vuelva a pasar. Bueno, justamente lo que intento hacer con el libro es advertir que algo así no debe volver a pasar, ¿no? Sin embargo, no es la única crisis, ¿no es cierto? En el 2001 también hubo una crisis de confianza y luego en el 2008 se repite. Por eso es que es tan importante que el daño causado es una evidencia y razón de más para entender que en el mundo globalizado este tipo de situaciones no se deben repetir. ¿Y cómo se pueden evitar? Justamente planteo en la obra 9 capítulos que hablan sobre retos, claves, habilidades, herramientas y tendencias que en la gerencia moderna se deben potenciar para que esto no suceda nuevamente. La explicación de lo que tú dices tiene que ver con la deformación del concepto de la empresa, porque la empresa en sí es una institución social muy poderosa justamente para facilitar el desarrollo de las personas, ¿no es cierto?, y el desarrollo del bienestar común. Y ciertamente en su accionar como retribución hay también éxito económico de sus accionistas y de sus ejecutivos, ¿no es cierto? Pero tú anotas bien, en la banca en Estados Unidos, a pesar del año 2008, te voy a dar un dato adicional, en el 2010 batieron récord en bonos salariales, a pesar del tema de la crisis, ¿no? Entonces, toda esa información se sabe, ¿no? Este doctor Podolny, por ejemplo, plantea que así como en medicina o en ingeniería civil, ¿no es cierto?, se exige colegiaturas, ¿no?, la sociedad también debe preocuparse de cómo se forman los MBAs, los futuros o actuales y futuros gerentes. Y inclusive plantea que se pueda retirar el título y publicarlo en la página web de la Universidad de Harvard, por decirte, ¿no?, si es que un comité ético considera que tal o cual accionar no ha sido el debido. La fuerza de la población de redes sociales tiene mucho que ver, pero más importante aún es el accionar de la legión de empresarios correctos, ¿no?, que tienen compromisos de largo plazo, ¿no? El prólogo del libro lo ha hecho Gastón Acurio, ¿verdad? Y la verdad es una obra fantástica, y en el prólogo yo estoy muy agradecido, pero Gastón también representa el paradigma de empresario, ¿no?, que ve mucho más allá que simplemente de su empresa. Y en la era del talento, en la era del capital humano, el atraer talento también va de la mano con eso. ¿Cuáles son los postulados de tal o cual empresa? ¿Cuál es su sistema de creencias? ¿Y cuál es su sistema de límites? ¿Qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una serie de pautas. Hay una combinación entre la autorregulación que deben tener los gremios empresariales, por ejemplo, que en el Perú, digamos, que ha comenzado a caminar en ciertos gremios, donde comienzan a ver, por ejemplo, la Asociación Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que en el caso de Oberran, en el tema de Repsol en algo, pero hay una mezcla de autorregulación con la regulación que el Estado debe asumir de todas maneras, y que de repente, mirando la elección de Estados Unidos, más que criticar que eso pase, hay que tomarlo como reflejo de que requieres tomar medidas para evitar de que eso te pase en algún momento. Nosotros aprendimos en el Perú a golpes, ¿no? Los años 80 y los años 90 no fueron fáciles para el empresariado, ¿no es cierto? Y cuando sobrevino esta crisis nos agarró con balances conservadores, con ratios patrimonio pasivos muy razonables, bancos muy sólidos, ¿no es cierto? Ha habido un aprender y un andar que nos ha enseñado cómo mirar hacia adelante, ¿no? En mi libro anterior, Resiliencia, justamente cómo construir empresas en contexto de inestabilidad, yo resaltaba la importancia de empresarios que han vivido largos procesos de inestabilidad, ¿no? Tienen el mundo de hoy interconectado, ¿no?, que es, por definición, inestable, una ventaja competitiva muy importante. Uno podría decir que lo que el Perú vivió en los 80 es el extremo opuesto de lo que Estados Unidos llegó a vivir antes del 2008. Digamos, en el Perú era el control del Estado absoluto, desproporcionado, ineficiente, y en Estados Unidos había comenzado con Bush padre ya un proceso de desregulación absoluta de los mercados, de todo, y la confianza plena de que
de que el mercado solucionaba todo y finalmente eso no era así. Una pregunta puntual. Este dato de que las crisis económicas son responsables solo de la caída en las ventas en un 4%, sí, mientras que los errores en estrategia explican el 70%. ¿Ese dato de dónde sale? Hay un estudio de 3 profesores de Harvard, ¿no? Beaver, Banbury y un tercero, Berin. 3 profesores que analizaron empresas que caían sistemáticamente en su posición de mercado en ventas en 20 años. Y el estudio, un estudio muy serio, llega a la conclusión que las razones de las caídas de las ventas por crisis económica eran solamente en el 4% de los casos estudiados. Había un 7% que tenían que ver con cambios regulatorios o cambios en las reglas del juego, pero 70% se referían a errores en la estrategia, tanto en su planteamiento como en su implementación. Eso incluye, con esa estrategia incluso para enfrentar la crisis. Claro, o sea, son periodos muy largos, de 20 años. En 20 años obviamente hay crisis de todo tipo. Lo que pasa es que esta ha sido una monumental. Pero, por ejemplo, la primera razón, 13% de ese 70%, se refería a la incapacidad de empresas de responder a competidores de bajos precios pensando que su marca los iba a proteger, ¿no? 10% de esos 70% a distraerse del foco principal del negocio, o sea, de las actividades distintivas que justifican el reclamar un porcentaje en el mercado y no aplicar, por ejemplo, el outsourcing, ¿no?, en actividades operativas para poder liberar las mentes y poder ser más competitivos, ¿no? Y así habían otros, por ejemplo, la alta dependencia en pocos clientes. Era otra razón estratégica que terminaba afectando las empresas, pues los clientes de alguna manera abusaban de su posición por la dependencia que tenía tal o cual empresa, ¿no? Entonces, yo pienso que es muy importante estar alerta de qué pasa en el mundo y cómo nos puede afectar. Pero también hay que entender que un empresario, un pequeño empresario, un mediano empresario, inclusive un gran empresario, no puede cambiar los rumbos económicos, ¿no es así? Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dedicarnos a gerenciar lo mejor posible. Yo agregaría un tema que resalto también, otros temas que resalto en la obra. El primero, alerto sobre que cuando uno vive en época de cambios, que duda cabe que estamos en época de frecuentes cambios, ¿no es cierto?, cuando el sentido de urgencia es bajo y el de complacencia es alto, todo se hace más difícil. ¿Sientes que es algo de eso hay en el Perú hace buen tiempo? Sí, y creo que nuestros jóvenes emprendedores y empresarios, los que se han formado, digamos, y han empezado a trabajar en los últimos 10 años, no han vivido la inestabilidad que nos tocó vivir, ¿no?, a los que somos un poco mayores y que hemos trabajado en los 80s y en los 90s también, ¿no? Y me parece muy bien que estemos empresarios, gobiernos, orgullosos de los éxitos del Perú, que es admirado mundialmente y las cifras que tenemos, ¿no es cierto?, macroeconómicas son brillantes, pero no deberemos de pensar, 1, que estamos blindados, 2, que las empresas o la economía va a funcionar en automático no importa qué, ¿no es cierto?, y que todavía hay un buen trecho por avanzar en temas de competitividad. Estas normas que se están dando en buena hora apuntan en esa dirección, justamente las que estabas indicando, para mejorar nuestro sistema de competitividad. Ese tema que has planteado, para ir cerrando la entrevista con esta pregunta, es interesante porque el tema de la brecha que nos queda por avanzar, claro, uno debería incluso mirarlo no con los países desarrollados, algunos de los cuales están en crisis ahora, pero ni con, o sea, digamos Alemania, sino incluso con los países emergentes, ¿no? Cuando uno mira a la velocidad que avanza Asia, las reformas que se hacen, la articulación entre el sector público y el sector privado, los planes conjuntos en términos de visión, tú te das cuenta que en el Perú la cosa está avanzando, pero que hay algo que no funcione, que puede terminar haciéndonos fallar nuevamente. Bueno, por eso es que creo que hay que evitar la complacencia y más bien ponernos metas más agresivas, ¿no? Así como en la empresa, a nivel micro, nos ponemos metas agresivas y tratamos de cumplirlas, también tenemos que ser, ¿no es cierto?, bastante proactivos y seguir pensando, por ejemplo, como tú bien dices, si la economía norteamericana se está recuperando, tiene que ser una buena noticia. Claro.
¿no es cierto? El 25%, si no me equivoco, más o menos del comercio del Perú es con esa economía, ¿no? Si eso le sigue la operación en Europa, que obviamente también es otro 20%, depende más de nuestros negocios con Europa, en buena hora. Pero a la vez tenemos que mantener el atractivo, ¿no es cierto?, de la fórmula de traer inversiones. Yo creo que está clarísimo que el secreto es traer inversiones que generan puestos de trabajo, ¿no es cierto?, que redundan en productividad e innovación, y ese ciclo virtuoso que tenemos que ir alentando, y creo que en ese sentido estamos haciendo las cosas correctas, pero nos falta un buen trecho por avanzar. En el caso específico de las empresas, al interior de las empresas, ¿qué cosa es lo que tú les recomendarías hacer? Digamos, hay empresas en el Perú consolidadas, hay grupos importantes que tienen gerencias ya profesionalizadas, no sé, Grupo Hochschild, Brescia. Hay mucha empresa peruana que era pequeña hace unos 5 años y de pronto se ha convertido en mediana a una velocidad que ellos mismos no esperaban. Hay medianas que están a punto de pasar a ser grandes, y cuando tú las entrevistas o tienes conocimiento de ellas, te das cuenta que están como en un cuello de botella porque no saben cómo administrar ese crecimiento. ¿Qué cosa? ¿Cómo se afronta un proceso así? Yo un poco te lo decía, ¿no?, hace un momento. Yo creo que cuando uno está en épocas de cambio, de turbulencia permanente, que son las que nos van a tocar como una constante, casi como decir que lo único constante va a ser eso, uno tiene que diseñar empresas ligeras, ágiles, ¿no es cierto?, que puedan responder a estas situaciones, esta resiliencia que yo llamaba, que es esta condición fácil de decirlo, pero difícil de lograrlo, de ser resistentes al entorno y a la vez flexibles al cambio. Por eso yo diría, privilegien sus actividades distintivas, escojan cuáles son las actividades primordiales que les permiten reclamar una posición en el mercado, ¿no?, y traten de profesionalizar o buscar ayuda, ¿no?, en cuanto a actividades operativas, sea esta la logística, la informática, la contabilidad, etcétera, para tratar de ser lo más ágiles posibles, ¿no? Y el tema clave va a ser el recurso humano, el capital humano. Uno de los temas que nos puede frenar, David, es justamente el no tener suficientes buenos ejecutivos y gerentes disponibles para acompañar el crecimiento del país, ¿no? Ahora tenemos un problema ahí serio, ¿no?, de técnicos en este momento. Sí, hay esta nueva sigla que se llama STEM, por las siglas en inglés, que es ciencia, science, ¿no es cierto?, tecnología, ingeniería, y la cuarta es matemáticas, ¿eh? Y dicen que esas son las 4 carreras que pueden asegurarle al mundo, no me van a criticar algunos abogados, pero no es necesario, pero me refiero, son las 4 que el mundo necesita para potenciar o acompañar el desarrollo en tecnología, ¿no es cierto? Pero está muy bien que lo digas, porque finalmente lo que uno ve en el Perú es que se siguen formando abogados, incluso hay economistas y administradores, yo diría que sobran en el sentido, yo soy economista, pero sobran comparativamente hablando con la cantidad de ingenieros, científicos, matemáticos que se forman en el país. Hay una discusión ahora en el Perú sobre, por ejemplo, sobre la superintendencia que va a regular el tema de las acreditaciones universitarias. Y bueno, ahí tanto el sector privado de las universidades más modernas como las menos modernas, o de mayor calidad, menor calidad, como del ámbito público, han salido a decir, no, nosotros vamos a autorregularnos, aquí nadie puede decirnos quién es bueno, quién es malo. Es un peligro que el Estado termine definiendo quién debe estar acreditado o no para ser una universidad en el país. ¿Tú qué piensas sobre ese punto? Mira, yo lo que puedo decir es que necesitamos acreditaciones a gritos, ¿ya? El sistema, podemos discutir sobre cuál es el mejor sistema, pero las universidades deben estar acreditadas. Pero es que durante años se han pasado pidiendo acreditación, y de pronto cuando sale la acreditación a cargo de una entidad estatal, dicen, no, un rato. Claro, el tema es... Yo creo que, pues te dije, ya te he contestado, tiene que haber acreditación, porque no puedes ofrecer un servicio, ¿no? Y yo, o sea, no quiero brillar con nombres específicos, pero ciertamente yo creo que si es una encuesta, la mayoría
va a pronunciarse de que hay universidades que ni siquiera deberían tener ese título. Bien. Muchas gracias por haber estado acá, mucha suerte y que sigan los éxitos. Gracias por la oportunidad, David. Que te vaya muy bien. Gracias. Bien, vamos a la pausa y regresamos.